Durante décadas, muchos dictadores no gobernaron solos. Lo hicieron gracias al respaldo de ejércitos, élites económicas, servicios de inteligencia y, en muchos casos, potencias extranjeras que los consideraban piezas útiles dentro de un tablero mayor. Pero ese apoyo no era eterno. Cuando el coste político, económico o estratégico superaba los beneficios, esos mismos aliados podían convertirse en verdugos silenciosos. Número 5. Fulgencio Batista. Fulgencio Batista fue durante años el hombre fuerte de Cuba, respaldado por el ejército, las élites económicas y, sobre todo, por Estados Unidos. Para Washington, Batista representaba un aliado fiable en el Caribe, garantizaba estabilidad política, protegía inversiones extranjeras, especialmente en el sector azucarero y turístico. A finales de los años 50, Cuba se había convertido en un país profundamente desigual, marcado por la corrupción sistémica, el clientelismo y una creciente distancia entre el poder y la población. La represión policial se intensificó, los fraudes electorales eran habituales y la imagen internacional del gobierno se deterioraba rápidamente. En ese contexto, la insurgencia encabezada por Fidel Castro fue ganando visibilidad. Más allá de su capacidad militar real, la guerrilla se benefició del desgaste interno del régimen, de la desmoralización del ejército y del rechazo social hacia Batista, percibido cada vez más como un gobernante impuesto y desconectado de la realidad del país. Estados Unidos comenzó entonces a reconsiderar su apoyo. En 1958, Washington suspendió el suministro de armas al gobierno cubano y envió señales claras de distanciamiento diplomático. Batista dejó de ser visto como un garante de estabilidad y pasó a considerarse un factor de inestabilidad que podía comprometer los intereses estadounidenses en la región. El ejército cubano, consciente de que ya no contaba con respaldo internacional, empezó a fracturarse. Algunos mandos optaron por no combatir, otros negociaron discretamente su futuro, y muchos simplemente dejaron de obedecer órdenes. El 1 de enero de 1959, Batista abandonó Cuba precipitadamente, dejando atrás un régimen que se desmoronó casi sin resistencia. No fue derrotado en una gran batalla ni derrocado por una ofensiva militar decisiva. Fue abandonado por quienes lo habían sostenido durante años. Sin apoyo externo y sin lealtad interna, su poder se evaporó en cuestión de días. Número 4. Nicolae Ceausescu. Durante décadas, Nicolae Ceausescu fue una figura incómoda pero funcional dentro del bloque socialista. Aunque su régimen era abiertamente represivo, supo cultivar una imagen de independencia frente a Moscú, especialmente desde finales de los años 60. Esa postura le permitió mantenerse en el poder con un margen de autonomía poco habitual en Europa del Este, mientras en el interior del país imponía un control absoluto sobre la sociedad rumana. El régimen se sostenía sobre un aparato de seguridad omnipresente, una estricta censura y un culto a la personalidad que alcanzó niveles extremos. La población vivía sometida a la vigilancia constante de la Securitate, mientras la economía se deterioraba gravemente como consecuencia de políticas de austeridad forzadas y una gestión cada vez más errática. A finales de los años 80, Rumanía era uno de los países más empobrecidos y reprimidos del bloque oriental. Pero en 1989, el contexto internacional había cambiado de forma irreversible. La Unión Soviética, bajo el liderazgo de Mikhail Gorbachov, dejó claro que no intervendría militarmente para sostener regímenes comunistas impopulares. La llamada Doctrina Sinatra marcó el fin del respaldo automático de Moscú, dejando a líderes como Ceausescu peligrosamente aislados. Cuando en diciembre de 1989 estallaron las protestas en varias ciudades rumanas, el dictador ordenó al ejército reprimirlas con contundencia. Sin embargo, por primera vez, los mandos militares comenzaron a cuestionar esas órdenes. La desconfianza hacia Ceausescu era ya profunda, y muchos oficiales comprendieron que seguir defendiéndolo podía arrastrarlos a un final similar al suyo. El punto de ruptura llegó cuando el ejército se negó a disparar contra la población. En ese momento, el régimen perdió su principal sostén. En cuestión de días, Ceausescu fue detenido por miembros del propio aparato estatal, que hasta entonces le habían sido leales. Tras un juicio sumario, sin garantías ni apenas defensa, él y su esposa Elena fueron ejecutados el 25 de diciembre
de 1989. Número 3. Muammar Gaddafi. Durante más de 4 décadas, Muammar Gaddafi consolidó un régimen personalista en Libia, basado en un control absoluto del poder político, militar y económico. Su gobierno se caracterizó por una mezcla de autoritarismo, populismo tribal y diplomacia imprevisible, que le permitió sobrevivir a diversas crisis internas y presiones internacionales. En los años 2000, Gaddafi parecía haber cambiado de estrategia. Acercamientos a Occidente, acuerdos sobre control migratorio y cooperación en seguridad le otorgaron un respiro diplomático. Europa y Estados Unidos veían en él un socio útil, a pesar de su historial de apoyo a movimientos radicales y sanciones previas. Sin embargo, en 2011, el viento de las primaveras árabes llegó a Libia. Manifestaciones inicialmente pacíficas se convirtieron en un desafío abierto a su autoridad. Gaddafi respondió con una represión brutal, lo que cambió por completo la percepción de sus aliados internacionales. Aquel líder previamente negociable ahora se veía como impredecible, peligroso y difícil de controlar. La comunidad internacional decidió intervenir. Paralelamente, dentro de Libia, muchas de las tribus y generales que habían sostenido el poder de Gaddafi comenzaron a cambiar de bando, percibiendo que su supervivencia dependía de abandonar al dictador. En agosto de 2011, tras meses de conflicto, Gaddafi fue capturado y ejecutado en Sirte. La caída del líder libio no fue solo fruto de la insurgencia popular, sino del abandono simultáneo de aliados internos y externos, que determinaron que su tiempo había terminado y que mantenerlo en el poder ya no servía a sus intereses estratégicos. Número 2. Rafael Trujillo. Durante más de 30 años, Trujillo fue el aliado ideal de Estados Unidos en el Caribe. Anticomunista, estable y absolutamente controlador, parecía intocable. Pero a finales de los años 50, su comportamiento se volvió insostenible incluso para sus protectores. El atentado contra el presidente venezolano Rómulo Betancourt marcó un punto de no retorno. Trujillo dejó de ser un socio incómodo para convertirse en un riesgo diplomático. Estados Unidos retiró su respaldo, impuso sanciones y dejó claro que no intervendría si el dictador caía. Dentro del país, varios hombres de su entorno, militares, empresarios y antiguos colaboradores, entendieron el mensaje. El 30 de mayo de 1961, Trujillo fue emboscado y ejecutado por miembros de su propio sistema de poder. No fue una revuelta popular, fue una conspiración interna, facilitada por el abandono internacional. Número 1. Saddam Hussein. Durante buena parte de la Guerra Fría, Saddam Hussein fue considerado por Occidente un actor clave para mantener el equilibrio de poder en Oriente Medio. Su régimen, brutal pero estable, resultaba útil frente a la expansión de la influencia iraní tras la Revolución Islámica de 1979. Durante la guerra entre Irak e Irán, Saddam recibió apoyo político, financiero y logístico de potencias occidentales y de varios países árabes del Golfo, que veían en él un dique de contención frente a Teherán. Ese respaldo permitió a Saddam consolidar un Estado fuertemente militarizado y un sistema de poder basado en el miedo, la lealtad forzada y el control absoluto del aparato de seguridad. El punto de ruptura llegó en 1990, cuando Saddam ordenó la invasión de Kuwait. Aquella decisión transformó de inmediato su imagen internacional. Pasó de ser un socio incómodo pero necesario a convertirse en una amenaza directa para el orden regional. La respuesta fue contundente. Una coalición internacional, liderada por Estados Unidos, expulsó a las tropas iraquíes de Kuwait y sometió al país a duras sanciones económicas durante más de una década. Aunque Saddam logró mantenerse en el poder tras la Guerra del Golfo, su régimen quedó profundamente debilitado. El aislamiento internacional, el empobrecimiento de la población y las luchas internas erosionaron la lealtad de muchos de sus apoyos tradicionales. Altos mandos militares, funcionarios del partido Ba'ath y líderes tribales comenzaron a priorizar su propia supervivencia por encima de la defensa del dictador. En 2003, cuando comenzó la invasión de Irak, el colapso fue rápido. Muchas unidades del ejército se disolvieron sin combatir, y gran parte del aparato estatal simplemente dejó de funcionar. Saddam fue abandonado por quienes durante décadas habían dependido de él
y al mismo tiempo lo habían sostenido. Meses después, fue capturado, juzgado por un nuevo sistema político surgido tras su caída y finalmente ejecutado. Su derrocamiento no fue únicamente el resultado de una intervención militar extranjera, sino la consecuencia de una ruptura total con los aliados internos y externos que en otro tiempo lo habían considerado imprescindible. Estos 5 casos muestran una constante inquietante. Los dictadores rara vez caen solo por la fuerza de sus pueblos. A menudo caen cuando pierden la utilidad para quienes los respaldan. Mientras sirven a un interés mayor, son protegidos. Cuando dejan de hacerlo, se vuelven prescindibles. La historia demuestra que el poder absoluto no se mantiene únicamente con miedo, sino con alianzas. Y cuando esas alianzas se rompen, incluso los regímenes más férreos pueden derrumbarse en cuestión de días. Si el video te gustó, dale me gusta y suscríbete. Nos vemos en el próximo video.